Ok, aquí en el primer ejercicio pide realizar un algoritmo que lea dos números enteros y que calcule e imprima su suma, diferencia, su producto y su cociente. Primero se declaran variables que son enteros: a, doble a, suma, diferencia, producto, cociente. Se lee a y doble a, se lee la suma, diferencia, producto y cociente. Se suma, se realiza la suma, la diferencia, el producto y el cociente, y al final se imprime cada una de ellas. Aquí se muestra el diagrama de flujo. Con inicio se declaran variables, se lee cada una, se realizan las respectivas operaciones y se imprime cada una de ellas. En el segundo, Número 2. Realizar un algoritmo que calcule la longitud, la superficie y el volumen de la circunferencia. El programa deberá de pedir el radio de la circunferencia. Aquí tenemos una tabla donde se muestra la longitud y la fórmula que se debe aplicar, la superficie y su fórmula, el volumen y la fórmula que se deberá de aplicar. Entonces damos inicio al pseudocódigo en el cual se van a declarar las variables en tipo entero: la longitud, superficie, volumen y radio. El float será pi. Le pediremos al usuario que ingrese el radio, en este caso de la circunferencia a realizar, y se va a leer el radio. Tendremos pi como una constante de 3.1416 y la longitud se va a calcular por el radio por el pi por 2, 2 por pi por radio. La superficie será pi por radio al cuadrado y el volumen 4 por pi por radio al cubo entre 3. Y los resultados que se van a imprimir: la longitud, superficie y volumen es igual a, y dará el resultado y se dará fin al programa. En este caso, el diagrama de flujo se muestra cuando se da inicio, se declaran las variables, se ingresa el radio, se lee el radio, tendremos aquí el float de pi y se realizarán las siguientes operaciones: la longitud, la superficie y el volumen. Se van a imprimir la longitud, la superficie y el volumen, y esto es igual a el número que vaya a hacer, y se hará fin. 3. La velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo. Elaborar un programa que lea el tiempo en segundo e imprima la distancia que recorra en dicho tiempo. El siguiente subcódigo para el programa sería: declarar las variables de tipo entero, tiempo y distancia. Se solicitará al usuario introducir el tiempo y se leerá el tiempo. Dado esto, se va a imprimir la distancia recorrida que se hará por la distancia, que son 300.000 kilómetros por segundo, por el tiempo, y se dará fin al programa. En el diagrama de flujo se da inicio y se declaran las variables. Entonces se solicitará el tiempo, se leerá el tiempo, y como ya tenemos la constante de la distancia, que son 300.000 kilómetros por segundo, se multiplicará por el tiempo que se solicitó. Entonces se va a imprimir la distancia que se recorre en dicho tiempo y se dará fin al programa. el cuarto ejercicio, que trata sobre el sistema de ecuaciones lineales. Primero se declaran variables que son enteros: a, b, c, d, e y f, que son las respectivas letras de la ecuación. Se debe escribir la ecuación correspondiente. Luego se ingresan los valores y se leen para cada uno respectivamente, y así sucesivamente. Después se despeja, ya queda despejado x y y. Se, se sustituyen los valores y queda: el valor de x es
y se escribe el valor de y es, aquí en el diagrama de flujo se declaran las variables, se escribe igual la ecuación, se ingresa cada variable y se lee A, B, C, D, F, hasta que nos arroje el resultado igual. En el ejercicio número 5 dice: elabora un algoritmo que imprime el costo de un pedido de un artículo del cual se tiene descripción, la cantidad pedida y el precio unitario. Si la cantidad pedida excede 50 unidades, se hace un descuento del 15%. Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables A, B, C y D, que todos van a ser enteros. Se solicita al usuario ingresar la descripción del artículo, que en este caso será string por A, y se va a leer A. Solicitar al usuario ingresar la cantidad de artículos que desee, en este caso se va a hacer B, y se va a leer B. Solicitar al usuario que ingrese el valor unitario de cada uno de los artículos, y se va a leer C. Entonces, si D es menor que 50, el costo es igual a B por C. Entonces, B va a ser la cantidad de artículos que se desean y C es el valor de cada uno de los artículos. Entonces esto va a generar un precio, pero si excede el de los 50 artículos se va a hacer un descuento. Entonces sería el costo igual a B por C entre el punto 15, que sería el 15% de descuento que se le aplicaría si excede los 50 productos. Se imprime el costo con descuento es más el costo, que es lo que vendría saliendo aquí. Se cierra if y se finaliza el programa. El problema número 6, que dice elaborar un algoritmo que permita leer el nombre, tipo de empleado y sueldo de un empleado, que imprima el incremento del sueldo, su nuevo sueldo, de acuerdo con lo siguiente: si es el tipo de empleado 1 se le aumentará el 5%, si es el tipo de empleado 2 se le aumentará el 7%, si es tipo de empleado 3 se le aumentará el 9%, y si es el tipo de empleado 4 se le aumentará el 12%, y el tipo de empleado 5 el 15%. Como en cualquier pseudocódigo, empezamos por declarar variables. Son 3, N, E, S. Después le pedimos al usuario que ingrese el nombre del empleado. Eso va a ser lo que le va a aparecer al usuario en la pantalla: ingresar el nombre del empleado. Después la computadora lo va a leer. Después que lo lea, se le va a pedir otra vez que solicite, pero esta vez va a ser que ingrese el tipo de empleado. Después lo va a volver a leer, ahora va a leer el tipo de empleado. Después se le va a pedir que ingrese el sueldo del empleado y lógicamente pues lo va a volver a leer, ¿no? Y aquí dice, si E por E se refiere a empleados. Si el empleado es igual a 1, de tipo 1, su sueldo de incremento va a ser multiplicado por .05, que viene siendo el 5%, y en la pantalla le va a salir su sueldo nuevo es, y ahí dice más incremento. Eso significa que le va a salir en la pantalla su sueldo nuevo es junto con el incremento ya resuelto, que va a ser el 5% extra. Luego, si el tipo de empleado es 2, se le va a incrementar el 7% y le va a imprimir en la pantalla el incremento del sueldo. Entonces, si el tipo de empleado es número 3, se le va a incrementar el sueldo al 9% y se le va a imprimir su sueldo nuevo es junto con el incremento. Y entonces, cuando el tipo de empleado es 4, se va a multiplicar por .12, que viene siendo el 12% del sueldo, y le va a volver a aparecer su sueldo nuevo es junto con el resultado. Y por último, entonces, si el tipo de empleado es 5, se le va a incrementar, se le va a multiplicar por .15, que viene siendo el 15%, y